Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, traemos hoy el octavo camino para la superación. Seleccione sabiamente sus eventos de ajedrez. Un aspecto del proceso para mejorar que los jugadores rara vez miran es el tema de la selección de los torneos. Muchas veces, o mejor dicho, muchas personas con poco tiempo para el ajedrez, la opción predeterminada es el blitz por internet, que es lo que está muy de moda debido a las circunstancias actuales del mundo, en el que los jugadores tienen 5 minutos o menos para todo el juego. Esto, claro está, corromperá el proceso de toma de decisiones. En lugar de realizar buenos movimientos, muchos jugadores buscan hacer movimientos rápidamente e intentar la victoria por tiempo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? La respuesta es jugar con un límite de tiempo más lento, buscando pasar una cantidad equivalente de horas hombre jugando al ajedrez, pero con los beneficios de una mayor flexibilidad. Quiere decir, con mayores posibilidades de analizar una partida con calidad. ¿Cuáles son los tiempos más adecuados? Bueno, eso también depende de la fuerza del jugador. A mayor elo en internet, menor tiempo, y a menor elo, mayor tiempo. En consecuencia, los jugadores novatos deberían tener al menos 25 minutos de tiempo para pensar en un juego, o menos, por ejemplo 15 minutos si están usando incremento de tiempo, por ejemplo 15 o 30 segundos de incremento. Esto haría la partida más extensa y posiblemente de mayor calidad. He seleccionado una partida al azar de una de las plataformas de ajedrez para analizar este aspecto. No voy a poner el nombre de los jugadores, solamente la partida, donde señalaré en determinados momentos las circunstancias que llevaron a cometer errores debido a que esta partida se juega o se jugó a 3 minutos. Este encuentro comenzó con E4 D5, una defensa escandinava muy propia de estos tiempos, caballo C3. Las blancas se desvían para una continuación tal vez poco teórica con el fin de ganar tiempo en el reloj. De hecho, el contrario jugó D por E4, llevando a cabo los planes naturales. Tal vez aquí, pensando un poco en esta posición, pudiera tenerse en cuenta algún otro tipo de movimiento, como digamos el avance del peón a la casilla D4, un ejemplo. Pero D por E4 no está mal, un movimiento natural. Y después veremos qué sucede. Caballo por E4 y aquí las negras jugaron alfil F5. Esto es una posición o esta es una jugada más bien tipo Caro-Kann. No es una mala continuación, pero tal vez los movimientos de caballo a F6, así como el desarrollo del otro caballo a C6, son dignas de considerarse como mejores alternativas. De hecho, con la jugada caballo C6 se está impidiendo el avance del peón a D4 y posteriormente las negras pueden jugar libremente E5, con lo cual tendrían un juego bastante cómodo. Es una posibilidad, pero esta jugada que se realizó no está mala. Siguió por parte de las blancas caballo G3 y alfil G6.
El blanco continúa a lo Caro-Kann con la variante H4, H6, caballo F3, normal, amenazando el salto del caballo a E5, que las negras en la defensa Caro-Kann, repito, juegan igualmente caballo D7, D4, caballo G a F6 y ahora H5. Este movimiento las blancas utilizaron 2 segundos. Podía haber puesto cada uno de los tiempos empleados por los jugadores en esta etapa de la partida, pero tal vez mencione algunos más posteriormente. Ambos están siguiendo los pasos, como había mencionado, de la defensa Caro-Kann, con la diferencia que el negro se ha ahorrado el movimiento del peón a H6 y este podría, como ocurrió en la partida, avanzar directamente 2 casillas. A ese movimiento, claro, retirada de alfil a H7, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, E3, alfil D2. Este movimiento se jugó tras 1 segundo y 1 segundo y medio. Así que, y las negras respondieron tras 2 segundos con alfil D6. Enroque corto, una jugada bastante natural, y el negro aprovechó, pensando en esta posición, 3 segundos jugando C5, una novedad, lo que quiere decir que esta posición ya se había jugado anteriormente, pero no vamos a mencionar ningún movimiento antecedente. Se podía haber jugado en este momento directamente C6, pasando a la susodicha defensa Caro-Kann, o de lo contrario, una jugada muy natural también, como es el enroque corto, que es una variante a considerar y además es un plan interesante dentro de la Caro-Kann en esta variante, pero la ventaja del negro es que podría hacer C5 en un solo golpe. Otra alternativa sería el cambio de alfil por G3, F por G3, enroque corto, rey B1 y C5, donde la posición de las negras es muy cómoda. Claramente que estas tres alternativas en una partida de mayor tiempo, digamos 30 minutos o de 15 con 30 segundos de incremento o 15 con 15, por ejemplo, pudiera ser, entonces, ¿qué sucedería? Que podían haberlas analizado y considerar este tipo de posiciones, donde las blancas tienen 2 peones doblados en la columna G y el peón de H5 puede ser objetivo de ataque en cualquier momento. De entrada tiene esclavizada su torre de H1 en la defensa de dicho peón, lo que quiere decir que el negro está muy bien en esta posición. Ellas jugaron C5 como novedad, según habíamos mencionado, y ahora caballo E4. Aquí el blanco pensó 4 segundos para realizar este movimiento. En una partida con más tiempo, seguramente que el blanco encontraría la continuación de 5, que es bastante fuerte. Aquí lo mejor para las negras es el avance C4. ¿Por qué lo mejor? Veremos. Es la que deja al blanco con una ligera ventaja, puesto que las continuaciones E por D5 llevan a una posición muy mala tras el salto caballo F5. Igualmente, la alternativa del avance del peón a E5 facilita de la misma manera el salto caballo F5 y deja al blanco con una posición muy buena, una posición excelente. La otra sería capturar el peón caballo por D5, que llevaría inmediatamente a la pérdida de una pieza por medio de C4, debido a que el caballo, si se levanta, dejaría sin protección el alfil de C4.
Así que lo mejor que habíamos planteado, que habíamos encontrado estudiando esta partida fue C4. Después de la captura dama por C4, el negro debe jugar torre C8, dama E2, caballo por D5 y aún así, después de caballo F5, todo indica que el juego, las blancas están ligeramente mejor por la iniciativa que poseen. Están amenazando de entrada el alfil, están amenazando este peón y ahí había muchas alternativas mientras la analizaba, pero no las voy a poner. Eso también puede ser una tarea para que ustedes la realicen. Todo indica que el juego rápido no nos ayuda mucho. Además, si no analizaron la partida, seguramente que han dejado de obtener un buen elemento táctico aplicable a posiciones similares. Pudiera convertirse ese tema como una especie de patrón, digamos, ¿no? Así que regresemos a la partida con caballo E4, una jugada característica de la defensa Caro-Kann o contra la defensa Caro-Kann en esta variante. Caballo por E4, dama por E4 y ahora el blanco, el negro, después de 3 segundos de meditación, jugó dama C7, que no es la mejor. Aquí mejor hubiera sido, en lugar de dama C7, caballo F6, alejando la dama del centro del tablero. Es verdad que se sacrifica un peón, dama por B7, pero después de enroque, las blancas tienen ligera ventaja por el peón, pero el negro tiene compensaciones, digamos, por la apertura de la columna B sobre el enroque, la posibilidad en un futuro de llevar la otra torre a la columna C. Tienen un juego de mayores posibilidades. Ellas jugaron dama C7, tal vez teniendo en cuenta dos jugadas que no se hicieron. Una sí, veamos. El blanco jugó alfil C3. Nuevamente, después de 4 segundos de reflexión, jugaron alfil C3. Pero ellas podían haber jugado el avance D5, aprovechando que el peón de E6 está clavado por la dama. Aquí dos posibilidades. E5, que es la que pongo que pudiera ser la más natural ante la amenaza del peón de A6, pero lo mejor hubiera sido enroque largo, donde el blanco mantiene una clara ventaja, y eso evidentemente se observa que ellas podrían capturar libremente el peón de E6 y posteriormente también trasladarse a G4 con la dama atacando G7. Veamos con E5, el blanco igualmente se traslada con la dama G4 y pone bajo presión el peón de G7, que el negro tendrá problemas para defender. Lo que quiere decir que el blanco aquí está ampliamente bien. Eso no lo puede haber pensado en 4 segundos. Se fue normalmente por la jugada alfil C3, que claramente amenaza D por C5 y está poniendo la mirada en el peón de G7, que está débil. El juego continuó debido al alfil C3 con un buen movimiento de las negras, caballo F6. Ya no están entregando el peón de B7 y las posibilidades aquí están equiparadas, están igualadas, las negras no tienen problema. Este movimiento fue realizado tras 13 segundos. Las negras jugaron dama E2. Y ahora, tras 14 segundos de meditación, las negras cometen un error y hacen C4. Por eso les decía anteriormente que la dama en C7 tenía como objetivo ese movimiento, o también
la posibilidad en un futuro o ahora de un jaque en F4. Hubiera sido otra alternativa. Pero esto es un avance sin sentido, que pudiera haber sido ocasionado por un desliz del ratón, que eso ocurre normalmente. Cierra el centro y deja al rey en una posición muy peligrosa y delicada. Lo mejor hubiera sido, en lugar de ese movimiento, enroque corto o también enroque largo, dos movimientos característicos de la defensa Caro-Kann. Aquí las negras estarían sin problemas, una posición muy sólida, característica de este tipo de esquema y de defensa. Tras la jugada C4, cerrando el centro, aquí los invito a que ustedes detengan el vídeo y encuentren la jugada que realizó el blanco. Tras 3 segundos de meditación, que fueron suficientes para realizar el siguiente avance, que deja a las blancas con una clara y ganadora ventaja, que fue D5. Y ahora, después que el negro se vio en esta situación peligrosa, tras haber pensado C4 en 14 segundos de C4, que fue un error, ahora meditó 23 segundos. Y toma, después de esa meditación, la decisión de enrocarse largo. Claramente, después del enroque, siguió la evidente: D por E6, torre H, E8. Estas jugadas fueron hechas muy rápidas. Y caballo D4. Caballo D4, una jugada que está amenazando caballo B5. Las negras jugaron ahora caballo D5 con la idea de eliminar el alfil de C3. Pero jugaron caballo B5 las blancas después de 16 segundos de reflexión. Una jugada de rápidas que se considera como primer orden el ataque a la dama y ganar la pareja de alfiles. En una partida con más tiempo de reflexión, seguro que se hubiese jugado dama G4, que es mucho más fuerte, puesto que está amenazando un jaque a la descubierta con el avance del peón a F7, la captura en F7. Sin embargo, ellas jugaron caballo B5, que no las deja en desventaja. Al contrario, su ventaja sigue siendo suficiente como para ganar. El negro, tras 3 segundos de reflexión, jugó dama C5. Podía haber jugado una opción algo mejor, como por ejemplo alfil F4 jaque, rey B1, eliminar ahora el alfil con caballo C3, que es jaque, caballo por C3 y torre por E6. Después de torre por D8 jaque, rey por D8 y torre D1 jaque, el blanco está mejor por su preferible estructura de peones y la posibilidad de jugar caballo D5, que genera amenazas muy fuertes, y el ataque o las debilidades del peón de C4 y de G7. Pero sin embargo, esto hubiera sido una mejor posibilidad. Ellas alejaron rápidamente su dama y permitieron, por supuesto, el cambio caballo por D6 tras 12 segundos de meditación, y ahora 10 segundos para dama por D6. Estos 10 segundos seguramente fueron empleados porque no existen otras posibilidades. Por ejemplo, en caso de torre por D6, sigue E por F7, torre por E2 y F8, dama jaque doble, ataque al rey y al peón de G7. Rey C7, dama por G7 jaque, torre E7 y dama F8.
Con 2 peones de ventaja sin ninguna compensación para el negro, la posición del blanco es completamente ganadora. Eso es evidente para todos. Regresando a la partida, tras dama por D6, siguió dama por C4. Esto no se pensó mucho. 1 segundo, 1,6 segundos. Las blancas están ganando claramente. Después de esta captura tienen 2 peones de ventaja. Rey B8, E por F7 y torre F8. Ahora 16 segundos de reflexión, que no está mal para encontrar la siguiente jugada, que pone la mirada en la casilla E8, que va a ser efectiva en esta posición. Además está amenazando ganar la dama con alfil E5 y también el alfil está mirando el peón de G7, con lo cual la posición de las negras es desastrosa. El negro jugó rey A8 tras 21 segundos de reflexión en una posición ya claramente completamente perdida. Mejor hubiera sido, aunque no salvable la partida, era dama C6, pero no permitiría al menos la combinación que sigue en la partida tras rey A8. Aquí también les sugiero que detengan el vídeo y ejecuten la combinación que efectuó el blanco con una meditación de 5 segundos. Ellas hicieron efectivamente torre por D5, un buen sacrificio de desviación. Se va a desviar la torre de D8 para poder entrar en E8 con la otra torre. Sigue dama por D5, dama por D5, torre por D5 y ahora torre E8 jaque, con lo cual el negro tiene que forzosamente jugar torre D8 y ahora torre por D8, torre por D8, sigue alfil por G7, con lo cual el peón se va a promover a dama y el blanco va a quedar con una pieza y 4 peones de ventaja y 3 peones de ventaja, más el de H6 que está perdido también. Esta partida, como muchas que se podían haber escogido, demuestra que estas partidas a 3 minutos son propias de muchos errores. Y si encima no somos capaces de analizarlas y ver los errores que hemos cometido, bueno, pues peor todavía. Debemos tener un poco de cuidado y sobre todo seleccionar bien los eventos que vamos a jugar. Sin más, recuerden suscribirse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y como siempre nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.